Bueno, esta parte nada más es para mencionar, no tiene relevancia la ecuación, sí, es para mencionar precisamente que esa resistencia de los materiales puede sufrir cambio dependiendo de la temperatura. Como ustedes sabrán, cada material al someterse a temperatura comienza a tener variaciones mecánicas. Por ejemplo, si ustedes comienzan a calentar aluminio a cierta temperatura, pues comienza a derretirse. Si comenzamos a calentar, por ejemplo, acero, es una temperatura diferente a la del aluminio para que se derrita. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Pues precisamente que la temperatura afecta el valor de esa resistencia. Es nada más un concepto, no es que vayamos a realizar ese tipo de problemas. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es la corriente, la resistencia que se da en ohms y la corriente que se da en amperes, la fuerza electromotriz, la resistencia que se da en ohms, un reóstato, amperímetro, voltímetro, que son conceptos que por ahí han escuchado y entenderán que, por ejemplo, un reóstato es una resistencia variable de potencia, un amperímetro es un aparato para medir corriente en amperes y un voltímetro pues es un aparato para medir voltaje en volts, ¿sí? La potencia eléctrica, la ley de Ohm, lo que es el concepto de resistencia y bueno, los coeficientes de temperatura. Si vemos un resumen de ecuaciones, realmente las que nos interesan son estas que están aquí. Si nosotros tenemos resistencia igual a voltaje sobre corriente, voltaje igual a y corriente por resistencia, que recuerden que es la ley de Ohm, que la potencia se da en cualquiera de esos esquemas, en resumen, potencia igual a voltaje por corriente. Y esas son las ecuaciones. Vamos a comenzar ahora a explicar la parte de cuando tenemos un circuito simple, es decir, resistencias en serie. La corriente, hay que entender esto, la corriente en todas las partes del circuito en serie es la misma. Vemos aquí un dibujo donde esto se representa como una fuente de voltaje que puede darnos 5, 10, 24 volts, etc. Y siempre esta parte más larga es la parte que se conoce como la parte positiva. La corriente fluye a través del circuito en este sentido de positivo a negativo. Pero al momento que la corriente pasa por la resistencia, entonces sabemos que si ya tenemos una corriente aquí en la resistencia y conocemos el valor de la resistencia, entonces también tenemos un voltaje, ¿no? Que precisamente el voltaje que está aquí es un voltaje que se aplica a esta resistencia, pero recuerden que la resistencia se opone al flujo de corriente. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que la suma de los voltajes en todas las resistencias debería de ser el valor de la fuente de voltaje. ¿Ok? Aquí tenemos la ecuación nada más donde dice que voltaje es igual a V1 más V2 más V3. ¿Qué significa esto de voltaje 1, 2 y 3? Es el voltaje que estaría en cada resistencia. Si tuviéramos un circuito en serie con 3 resistencias, por ejemplo. Pero si tenemos un circuito con una sola resistencia, ¿qué significa? Que el voltaje en esa resistencia es igual al voltaje total. Pero también tenemos que entender que nosotros debemos de homologar, si tenemos un circuito con varias resistencias, debemos homologarlo a un circuito con una sola resistencia para conocer cuál es la corriente que fluye totalmente en el circuito o para conocer cuál es el voltaje en cada resistencia. La resistencia en un circuito en serie, la resistencia equivalente en un circuito en serie es la sumatoria de todas las resistencias que están en ese circuito. Para que se conozca que están en serie, tienen que tener este tipo de conexión, que compartan al menos una unión, ¿sí? O mejor dicho, que compartan solo una unión entre uno de los extremos de cada resistencia. De esa manera sabemos que entonces, ahora sí, un circuito se conoce que es en serie porque tiene este tipo de conexión. ¿Vale? Existe otro tipo de conexión que se llama circuito en paralelo.
donde aquí la corriente total es la suma de las corrientes en cada rama. Vean el circuito, como de aquí sale una corriente, que es la corriente total, pero en este punto de aquí, la corriente se va en una cantidad a esta resistencia y en otra cantidad a esta resistencia. Esas dos corrientes sumadas me dan la corriente total. ¿Ok? Hay que entender que no es que siempre la corriente se divida en partes iguales. ¿Eso de quién depende? Depende de la ley de Ohm. Para saber cuánta corriente se va a cada resistencia, hay que aplicar la ley de Ohm y saber que voltaje sobre resistencia nos da la corriente. Pero ¿cómo vamos a saber qué voltaje se le aplica a esta resistencia? Bueno, pues también hay que entender que aquí, en los circuitos en paralelo, el voltaje que está aquí es el mismo que se aplica en estos extremos y por lo tanto es el mismo que tiene esta resistencia. Y si es el mismo que tiene esta resistencia en estos extremos, entonces es el mismo que tiene esta resistencia en estos extremos. Por eso dice que la caída de voltaje a través de todos los ramales o ramas o mallas, como quieran llamarle, en paralelo debe ser igual. Aquí está. Si vemos o comparamos qué relación tiene cada circuito, recuerden, en un circuito en serie, el voltaje total es la suma de los voltajes y la corriente es la misma en todas las resistencias. En un circuito en paralelo es al revés. La corriente total es la suma de la corriente en cada resistencia y el voltaje que está aquí es el mismo en todas las resistencias. ¿Sale? Para calcular la resistencia equivalente en un circuito en serie, recuerden que las resistencias se suman. Para calcular la resistencia equivalente en un circuito en paralelo, ¿sí?, que estas tres se conviertan en una sola resistencia que se llama equivalente, la ecuación sería esta. Si nosotros hacemos un despeje de la resistencia equivalente, vamos a tener que es igual al inverso de la suma de los inversos. ¿Ok? Entonces, viendo un resumen de ecuaciones, en un circuito en serie, la corriente total es la misma en todas las resistencias. El voltaje total es la suma de los voltajes en cada resistencia. Y la resistencia equivalente es la suma de cada resistencia. Eso en un circuito en serie. En un circuito en paralelo, la sumatoria de corrientes en cada resistencia es la corriente total y el voltaje en cada resistencia es el mismo que el voltaje total. La resistencia equivalente de un circuito en paralelo se calcula con el inverso de la suma de los inversos. Y eso sería todo por parte de la teoría de esta unidad. Es importante que ustedes, primero que nada, atiendan toda esta teoría, la comprendan, la digieran. Si quieren, de todo esto que se les presentó, ustedes anoten nada más sus ecuaciones significativas y en otro video les estaré mostrando ejercicios precisamente tanto del campus virtual como de libros como el Serway o el Tippens para que ustedes estén practicando. Bien, sería todo de esta parte.